especial para la vida del ser humano. Debe ser The muy Word of God especial. is special to the human being. It should be special. Gracias, Víctor, que traduce hasta mis errores y también los corrige. Gracias. Pero But la he usado para tantas cosas buenas. we have used it for so many good things. Puede ayudar a un negociante It can help a businessman a prosperar. to prosper. Puede ayudar a un mendigo A homeless guy a salir adelante y tener una mejor vida. to have a better life. Esta puede ayudarle This is the Word al ser humano a nutrirse mejor. to nutrient, to have a healthier life. La palabra de Dios tiene tanto poder The Word of God has so much power que desafortunadamente that unfortunately también fue utilizada it was also utilized para acabar a 6 millones de judíos, to finish 6 million Jews, para eliminarlos, para to matarlos. eliminate them, to kill them. La palabra de Dios es tan poderosa The word of God is so powerful, en las manos del hombre and the word in the hands of a human being, que ha sido el libro más importante a través de la historia de la humanidad, it has been the most important book desde que tenemos idea. ever since we have an idea of everything. A mí me gusta leer mucho, I love to read. me gusta leer mucho I love to read. y investigando me he dado cuenta que no hay ningún otro libro más vendido que la And Biblia. investigating, I found out that there's no other book that's been sold more than the Bible. Ni Harry Potter, Not even Harry Potter, ni ¿cómo se llama? El diarios de El Niño Wimpy, not even the Diary of a Wimpy Kid, ni siquiera not even Don Quijote de la Mancha. That's how you translate it. It's a translation. Don Quijote de la Mancha. Todos esos se han vendido como 100 millones, 200 millones, almost 500 millones. 500 million, 300 million. Pero esta, But the Bible, ¿cuántos tienen una en casa? Levante la mano. how many have a Bible at home? Raise your hand. Ok. ¿Cuántos tienen dos en casa? How many Levante la have two of mano. them? Raise your hand. ¿Cuántos tienen tres? Vamos a... How many have three at home? ¿Cuántos tienen cuatro ya? 4. ¿Cuántos de ustedes pueden leer? ¿Cuántos? Era la próxima pregunta. That was the next one. ¿Cuántos han leído una de ellas? How many of you have read ¿Alguna vez? Toda, de tapa a tapa. from start to end? Estamos. Una. No sabemos lo que nos perdemos. Hay cosas que son difíciles de explicar. There's a lot of things that are hard to explain. Hay muchas cosas que son complicadas de There's a lot of things that entender. are complicated to understand. Pero todo y cada uno de esos ejemplos que la Biblia nos da That the Bible gives us puede de alguna manera hacerte mejor persona. can, in some kind of way, make you a better person. Todo, hasta lo malo ahí. Even the bad. Si te pones a pensar en ello, If you start thinking about le sacas algo positivo para ayudarte en tu vida en este siglo it, XXI. you can grab something out of the Bible to help in your life, even in this 21st century. Así que, diciendo eso, vamos That being said, a una parte de la Biblia que a nadie le we're gusta, going to go to one part of the Bible that not many people like. que es Primera de Crónicas, That is First Book of Chronicles, First Book of Chronicles, capítulo 4, chapter 4, versículo verse 10. 10. Chapter 4, verse 10. Y estuvimos hablando de eso la semana pasada. And we were talking about this last week. Y el título del mensaje se llama Mi Declaración Profética. The title of this
Message is my declaration, my Prophetic declaration. Mi declaración profética. Ya definimos eso, ya dijimos la semana pasada lo que quería decir, declaración profética. Ya dijimos que declaración profética es llamar algo para el futuro de tu vida, creyéndolo y dando la orden para que exista, para que se realice, para que pase. Y vamos a basarnos en la vida de Jabes. ¿Sí se acuerdan de Jabes? Levanten la mano los que estuvieron la semana pasada. ¿Sí se acordaban? Sean honestos. Bueno, Jabes, así como sabes, ¿ok? ¿Sabes? Jabes. La vida de Jabes. Y dijimos la semana pasada que se supone que fuese un tipo que muriera a una edad joven, que no tuviera riquezas sino pobrezas, que no tuviese salud sino enfermedad, y que el tiempo que estuviese viviendo lo estuviese viviendo en coraje, en amargura, en dolor, en temor, en estar viviendo una vida como de homeless casi. He was pretty much a homeless man. Eso era la vida de Jabes. Era lo que estaba destinado a ser Jabes. He was destined for. Una vida hermosa, ¿verdad? En amargura. ¿Cuántos quieren esa? Who wants sadness in their life? Raise your hand. En dolor, In pain, en tristeza, en depresión, depression, en enfermedades. sickness. Híjole, mejor dejo de hablar porque se pone más tan triste, ¿verdad? We're going to get sad because of that. No solamente triste, se enferma uno de pensar solamente en esas cosas. Pero la Biblia nos dice que Jabes hizo una The cosa. Bible talks about Jabez doing one thing. Jabes se acordó del Dios que tenía, God that he had. el Dios de Israel. De ese se acordó Jabes y dijo: el Dios de Israel The God of me Israel va a sacar de esta me miseria. out of this misery. El Dios de Israel va a lograr Israel hacer en mí lo que nadie más puede do lograr. something in me that nobody has ever accomplished. Y se acordó. And he remembered. Es lo primero que hay que hacer nosotros. That's the first thing that we all have to do. Acordarnos que hay un Dios Remember that there is Amén. poderoso, grande, hermoso, que tiene el control de tu vida, de la tuya. everybody's Amén. Y más si se la dejas, and more if you, más si se lo permites, más si se la sueltas. if you give your life to him. Primera de Crónicas 4, versículos 9 Chapter 4, y 10. verse 9 and 10. Una historia hermosa contada en 2 versículos en la A Biblia. story told in 2 verses. En solamente 2 versículos. In only 2 verses in the Bible. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. God, in the name of the Father, the Son, and the Spirit. Y decimos amén. Amen. Amén. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre lo llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó, ¿qué dice? Le concedió su petición. Le concedió su petición y le otorgó Dios lo que pidió. Al estar leyendo diferentes By reading diferentes opiniones different opinions acerca de la vida de Jabes o de esos 2 versículos, in those 2 verses, me di cuenta que Jabes I noticed that Jabez, no lo pidió en una ocasión y para mañana ya se le había concedido. he asked for something, and by the next day, whatever he asked for was there. Lo que nos da a entender la Biblia es que él estuvo constantemente pidiendo Is that Jabez constantly asked
lo que estaba deseando su corazón. what his heart wanted. Constantemente, dile al que está a tu lado, constantemente. Say it to the one that's by you, constantly. Dile constantemente. Say it constantly. En alguna ocasión, hablando de constantemente, en alguna ocasión había una viuda On one occasion, there was a widow en Jerusalén in Jerusalem, y Jesucristo decía que and Jesus said, esa viuda that widow, estaba viniendo a cada rato con el juez, un juez que era injusto. every now and then to a judge, an unjust judge. Venía con el juez y le decía, concédeme mi petición, Please, por favor, hazme justicia, por favor, haz lo que te estoy pidiendo, haz lo que te he estado pidiendo, que estás haciendo injusticia conmigo. you're doing that. Después de hacerlo una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, dice la Biblia que el juez dijo, te voy a conceder lo que me estás pidiendo solamente porque me estás cayendo hasta acá arriba, me estás cansando. ¿Qué es lo que quieres? A ver, dime, ¿qué es lo que quieres? Ya, te lo voy a dar. Pero ¿cuántos a la tercera no nos damos por vencido? Most of us at the third try, ¿Cuántos a la cuarta no nos damos por vencido? the fourth time we give up. ¿Cuántos después de 50 ocasiones de tratar algo, cuánto no nos daríamos por vencido? 50 times we're trying something, how many of us wouldn't give up? La mayoría nos daríamos por vencido 50 veces tratando algo. La primera excusa que pondríamos, ¿saben cuál es, hermana? Excuse that we would put was, La primera excusa que pondríamos es, our first excuse would be, no es de Dios. it's not from God. Amén. No es de Dios, no es plan de Dios. Si no lo estoy logrando, no es plan de Dios. If it's not becoming reality, it's not the Y plan. nos volvemos hasta santos con las excusas, ¿no? We become saints with the Bíblicos. Oye, lo he tratado me he puesto a dieta 1, 2, 3. ¿Seguro que no me quiere gordito? 3 times. Are you guys sure you guys want me fat? Hey, I didn't say fat, I You said said chubby. shut up. ¿Seguro que Dios me quiere gordito? Are you guys sure Estoy that God? tratando 5 cada año desde el 2005. I've been trying since 2005 to lose weight. Entonces lo primero que viene, So the first thing that comes to mind, porque uno de cristiano pues ya no, el diablo lo tengo vencido, ya el diablo ya no le hago caso, ya no pasa nada. we do not. Pero tenemos que sentirnos bien de alguna otra We have forma. to feel good one way or another. Y la forma que lo hacemos es, And the way we do it is, no es plan de Dios. it's not the plan of God. No es plan de Dios. It's not the plan. Javes continuó su petición una tras otra vez. Les comencé diciendo que la Biblia es poderosísima. About the Bible, telling you guys that the word of God is powerful. ¿A quién le gusta el patinaje olímpico aquí? Who likes Olympic skating? Nadie le gusta el patinaje olímpico. Olympic skating. Hay una joven There is a que young me recordó lady a Javes. that reminded me of Hobbes. I think it's James. Me recordó a Javes, esta joven. Reminded me of James, this young woman. Y cuando nació, And when she was born, nació en una familia americana she was born to an American family que no la quería, that did not like her. desde chiquita la golpeaba, When she was a little kid, la dejaban encerrada en los closets, she would be put away in closets. los papás se iban a tomar, The parents would leave and drink. se iban a tomar, y para que ella no hiciera ninguna maldad en la casa, la encerraban en el She closet. would misbehave, so they would put her in the closet. Ella después de eso Her, after that, siguió creciendo y en una ocasión, para hacer la historia corta, on one occasion, to make the story short, vino al mall she went to the mall con la mamá, siendo una ratita así chiquitita la nena. little petite little girl. Vino al mall y en el mall She went to había the mall, and at the mall there was una pista de patinaje. a nice De hielo. ice skating rink. Le dijo a su mami, le insistió a su mami, She told her mom and insisted her mom, méteme, réntame unos patines. get me some skates, I want to ice skate.
La señora no quería, The woman did not. no tenía dinero, pues se lo gastaba en la cerveza. Spend it on beer. Yo sé que aquí no hay nada de eso, ¿verdad? Que preferimos gastarnos en cerveza que en los hijos. Pero la señora esta se lo gastaba en la cerveza. She would spend it on beer. O en la marihuana, ¿verdad? Or on marijuana. O en ropa. O en otras cosas que nos hijos. Other things that were not necessary. Pero bueno, But aquí no hay de esos. Pero la señora esta, la señora esta, le concedió a la niña y dice, bueno, vamos, órale. La niña se veía tan insistente. Vamos, órale, te voy a rentar los patines. Le renta los patines. she rented the skates. Así empezó a patinar la And chamaquita. as soon as she started skating, she was Así empezó a andar como pirueta por toda la pista de patinaje, como si hubiera nacido en hielo. like if she was born on ice. Y empezó a andar, quién sabe, de patinaje para que lo venga aquí a más o menos actuar. Y daba sus piruetas, la chamaquita, y caminaba, y corría para acá, y casi volaba, parecía. She almost, Había encontrado lo suyo. Había encontrado para qué Dios lo había hecho. she had found what God sent her for. Después de mucho tiempo, After a long time, una persona a que person estaba allí that was there en la pista de patinaje la vio patinar y dijo, saw her ice skate. wow, esta niña es muy buena para patinar. Really good at ice skating. Investigó quiénes eran los She papás investigated who were the y parents dijo, no, and said, no va a hacer nada con su vida, pobrecita, "I ni didn't do modo. anything with her life." No porque la pobreza de los padres, Poverty of the parents. no porque los papás estuvieran sumidos en la miseria, sino por la mentalidad de los padres. But of the mentality of the parents. Amigo, hermano, tú que estás aquí el día de hoy, no es la pobreza lo que te puede sacar adelante, es o te puede tirar abajo, es la mentalidad que tengas. Mentality that's going to get you forward. La Biblia, por eso, lo primero que nos siembra es, te voy a hacer diferente I criatura. want to make you a different creature. La Biblia lo primero que hizo con Abraham, Dios le dice, salte, salte de aquí, salte, vete de ese pueblo roñoso y te pegan. No, las malas ideas, la sarna, todas las enfermedades te van a dejar, no vas a poder pasar de donde ellos te quieren tener nada más en ese pueblo. Con una mentalidad así, Abraham no iba a poder hacer nada. With a mentality like that, Abraham would have never been able to do anything. Agarra a Dios y lo saca. God pulled Abraham. Estaba pensando que lo sacó así, ¿verdad? Ahí va a hablar colgadito de la mano de Dios. No lo sacó así, pero le dijo salte. Lo mandó, salte de tu tierra. Deja tu parentela, olvídate de ellos que yo voy a hacer algo más grande contigo. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo déjalo, salte? Porque, hermano, lo que te está sembrando tu parentela, lo que te está sembrando la gente con la que te juntas, es nada más. Aquí, hasta aquí vamos a pasar. ¿Por qué? Porque pues eres paisa. Porque eres. No sabes inglés bien. Because you don't know English. Porque eres morenito. You're not going to be able to make it. ¿Cómo te vas a desquitar? Si este es un mundo de los güeros. There's a white world. Y te empiezan a sembrar eso. No, entonces nuestros chiquillos a los 13, 14, 15 años ya es así como que. Estoy hablando de la regla, no de la excepción. Hay excepciones, ¿ok? Nuestros chiquillos a los 14, 15 años ya, 15 years of age. pues empiezan a quererse vengar del mundo. Start to try to get revenge from the world. Porque somos hispanos y no nos respetan y no hacen lo que nosotros queremos que se hagan. Y nos tienen abajo y pisoteados. Y mejor, ¿por qué no hacemos una ganga? Why don't we make it game? Deja tu tierra y tu parentela, le dice Dios a Abraham. A la tierra que yo te mostraré. Y voy a hacer de ti una nación grande, poderosa, grandiosa. A big nation and powerful nation. Pero allí, con el pensamiento que tienes hasta ahorita, no lo voy a poder lograr. Now I'm not going to be able to do anything. Si te quedas ahí, pensando en lo que estás pensando todavía, si aquí arriba no cambia algo, Up there, if nothing changes with you, Dios te dice, no lo voy a poder lograr. I'm not going to be able to do anything for you. Mejor, me va a ser más fácil ir a agarrar It's better for me to go grab somebody, a una persona que, a person that con la que voy a trabajar un poquito más, pero que me va a obedecer, dice Dios. thank you. Que me va a obedecer y va a hacer lo que le estoy He's diciendo. going to do everything I ask him to.
Yo le he pedido a varias personas, I've asked numerous people vamos, para lograr esto, vamos a hacer esto y esto y esto. to accomplish this, we gotta do this, this, and that. Y la próxima vez, And next time, ya lo hicimos. it's accomplished. ¿Hiciste lo que te dije? Did you do what I asked you to do? No. No. Si Abraham hubiera respondido If así, Abraham would have responded like that, hubiéramos encontrado, nuestro padre de la fe nos hubiera llamado Abraham. our father of faith would not be his name Abraham. Quizás hubiera sido algún otro nombre por allá. It would have probably been some other name. Pero porque le creyó y obedeció a Dios, Abraham listened and believed that entonces él logró alcanzar los planes que Dios tenía para él. God's plans for him. Porque le creyó con fe, Ulises. Con todo lo que él le decía, él le creyó, él obedecía, él lo hacía y ¡pum! ¡Vamos! Dejo mi tierra y parentela y adiante. Everything behind En una ocasión Jesucristo se le acerca a Jesus came up to him. un discípulo y le dice, A disciple came up to him y le dice, and said, te voy a seguir, pero I'm going to follow you, but déjame enterrar a mis muertos primero. let me bury my dead, my people. Y Jesucristo le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Let the dead bury Tú sígueme. them. You follow Duro, me. Hard. duro, pero seguir a Dios But to follow God es a veces difícil. is sometimes hard. Se requiere tener un buen par o un buen cinturón, It requires a good tight belt que no se vaya a romper a la primera, that won't break on the first blow. y un buen cincho para el caballo que te vas a montar para que no te tire, And porque te lo van a querer asustar. they're going to want to scare your wolves. Para seguir a Jesús, la otra vez yo le preguntaba a la gente en la iglesia, ¿cuántos creen que si Jesús estuviera aquí como el pastor, cuántos estuvieran en su iglesia, cuántos fueran sus If Jesus discípulos? was here as a pastor, how many would be his disciples? Y varios me decían, sí, claro, yo, por supuesto, es Jesús. Many of you guys said, yeah, of course. Pero Jesucristo, mano, era bien fuerte. He was strong. Era bien fuerte. Era 1, 2, 3 veces. Él no te daba 1, 2, 3 chances. Él decía, vamos a hacerlo a la primera ya. La palabra es la palabra. Que tú sí seas sí, tú no seas no, nada de que. Yes is a yes and your no is a no. Te lo juro para que me creas. No, es tu sí, es sí, tu no es no. Así era Jesús. That's the way Jesus was. Nada de que dame chance para aprender, no, así despacito te voy siguiendo. Give me time. A veces un día a la semana, después de un año, 2 días a la semana. 2 times a week. Después de 3 años, más o menos 3 días, ya vengo 3 días a la semana. 3 years, 3 weeks, 3 times a week. Jesucristo no, Jesucristo decía, Jesus said, sepulcros blanqueados. Por fuera nada más se ven bien bonitos y por dentro están llenos de porquería. A mí me dice así, yo me salgo de la iglesia, ¿verdad? Me dice así el pastor y yo me voy de la iglesia. La niña esta decidió jalarle la falda a su mamá. This little girl. Y empezó a patinar. Y de ahí le dijo, yo quiero ser patinadora. And said, you know what, I want to be nice to you. Después de eso, pasaron los años y dijo, After that, yo quiero ir a las I Olimpiadas. want to go to the Olympics. Cuando estaba a punto de ir a las Olimpiadas, dijo, yo quiero ganar las Olimpiadas. She was just about to go to the Olympics. She said she wanted to go to the Olympics. La veían patinar y eso era una cosa hermosa, ¿verdad? Pero luego la veían patinar comparada contra otras patinadoras. Then they was here compared to other skaters. Y estéticamente, físicamente, no daba el ancho. And physically, she was not like the others. She was not as good. Físicamente, Physically, era chiquita, she was small, media musculosita, kind of buff, y hay pelo chino. and really curly hair. Güero, pero chino, no sé cómo sale eso, pero güero, chino. Blonde and curly. Y
las otras patinadoras And the rest of the eran skaters altas, were tall, espigadas, skinny, nariz pronunciadita, pronounced, ojos morenita, ojos verdes. dark brown eyes. Y era prácticamente una princesa en patines. Y eso es lo que el mundo del patinaje olímpico te pide. And that is what the world of ice skating asks for. Una mujer así de alta más o menos, A 5'10", tall woman, 5'11", 5'10", 5'11". y aparece esta de 5'4", And there you see this 5'5". little girl, 5'5". Y las veían y decían, híjoles, And they would look at her and they think, es buena la tipa, she's really good. pero no tiene la She does apariencia. not have that physical appearance. Cuando le decían eso, When they would tell ¿sabes her, lo que ella hacía? you know what she would say? Le echaba más ganas, She would work harder. le echaba más She ganas. would work harder. Y se preparaba para decía, yo les voy a demostrar que yo puedo hacer las cosas que esas bonitas, esas princesitas atléticas no pueden hacer. That they cannot do. Cosas que solamente los hombres pueden hacer en el patinaje, yo les voy a demostrar que yo sí lo puedo hacer. Those girls that I can do. Y se preparó y le echó ganas y todo. Gave her all. Y hacía cosas que solamente los hombres podían And she hacer en el did things patinaje. that only men can do it in the- Pero ¿qué tuvo que pasar al principio? But what does she have to go through in the beginning? Primero tenía que reconocer, First, she had to recognize que ella lo podía hacer. she had to know that she could do A pesar de lo que otros dijeran, it, even though beside like a pesar de que las circunstancias fueran opuestas, no matter the circumstances were against her, a pesar de que ella fuera chiquita, even though she was little, chonchudita y no tuviera la apariencia de lo que es una patinadora a skater, profesional, professional ice skater, aún así tenía que mentalizarse even with that she con was todo en contra de ella. with everything. Todo estaba en contra de ella, todo estaba preparado para que ella no triunfara. Prepared for her to Es más, los jueces estaban preparados para que ella no triunfara. even the judges were prepared for her to lose. Y cuando ella viene y se prepara, ya hace un triple salto mortal, doble al aire invertido a la cuarta potencia. Hizo solamente lo que los hombres podían hacer. She was doing only what guys can do in ice skating. Nadie más podía y ella lo Nobody hizo. else did, and she did it. ¿Qué podían decir los jueces después de ella? What could the judges say Vamos a about that? Tenemos un niñito rubio con pelo largo parado ahí y vamos a coronarlo porque es bueno. You know, the crown is good, she's good. Y las otras muchachas hermosas, And the rest of the girls, casi modelos, almost paradas en segundo y tercer puesto y ella parada allá enfrente and she was in first place. en primer puesto. ¿Por qué? Why? Porque se mentalizó de que lo podía hacer. She got the mentality and said that, you know, I can do it. Pero muchas veces nosotros decimos, no, ¿sabes qué? ¡Ay, ya me duele la pierna! No, hice un montón de ejercicio ayer. Ya mañana. You know what's De seguro, es más, me dicen que para que el músculo funcione tengo que dejarlo descansar 2 días. Sometimes the muscle for it to recover, you gotta rest 2 days. Qué excusa tan rica, ¿verdad? Beautiful excuse. Para que logremos tener nuestro negocio fructificante, arriba, poderoso y exitoso, decimos, vamos a darle, pero de pronto empieza uno a ganar $500 del negocio nada más y le baja a los humos, ¿no? And you know what? Ya como quieren son $500, ¿quién me los regala? Cuando Dios te dice, no, pero yo te quiero dar más, yo te quiero bendecirte y meterte y llevarte de gloria en gloria y ponerte en abundancia y ponerte delante de los grandes, mano. Y que cuando estés ahí le digas, yo no sé cómo llegué aquí, pero solamente sé que volteé a ver al Dios de Israel, al Dios poderoso, ese Dios que podía hacer de lo posible posible. Y Él lo hizo. Y dar testimonio de Él, y dar testimonio y ayudar a otras gentes a que vengan y reconozcan que hay un Dios poderoso There is a God, powerful God, que dio a su Hijo Jesucristo that gave His Son Jesus
Y que ahora manda el Espíritu Santo para que nos llene y nos guíe a alabarle, a adorarle, a vivir para Él. And to praise God and to live for God. Pero si a la primera estamos así como que, But if at the first time we're like, no, ya estoy cansado, you know what, I'm tired, ya no. I'm done. No vamos a llegar a nada. We're not going to get in. Y Dios se quiere gloriar a través de la vida. Dios se quiere gloriar a través de lo que va a hacer en ti si tú le crees. He's going to do with your life if you let Him. Pero la primera de agarrar los libros es, híjole, yo nunca estudié, yo nunca leí nada. When you grab a book for the first time, you know what, you start thinking of the negative side, like you never Y studied. luego empezamos a decirnos cosas bonitas así como And que, then we start telling soy them, un burro. you know what, I'm a dummy. ¿Verdad? Y empezamos a decirlo. Y luego se lo sembramos a nuestros hijos, And ¿no? then we plant that on our kids. Y le decimos, You know what, we tell them, salte de la escuela porque aquí hay trabajo. you know what, get off school, there's work out here. Yo tenía un amigo que en cierto tiempo estaba ganando I had a friend that at one point he was making, como más o menos como $100 la hora, he was porque tenía su making negocio, approximately about $100 an hour. negocio propio. He had his own business. Y decía, And he would say, yo cuando crezcan mis hijos, se van a salir de la escuela, no, universidad. they're going to get off school Está loco, and not university. Se van a venir a trabajar conmigo. They're going to come and work with me. That's what they're going to do. Ahorita el cuate no tiene ni trabajo ni para él. Now the guy that I'm talking to you guys about does not even have work for him. Ni para él tiene trabajo. Y en su momento era, no, $100 la hora, que no lo quieren. No, que mis hijos que van a andar haciendo aquello, perdiendo el tiempo en la universidad. You're not going to waste your time in school and universities and none of that. Javes tuvo que mantenerse en continuo He aprendizaje. had to Javes tuvo que ser, continuous learning. tuvo que ser humilde He had to keep himself humble y dejarse guiar. and let himself be guided. Pero Javes continuaba But he, diciendo su declaración profética. to declare his prophetic ¿Cuál va a ser? ¿Cuál es tu declaración What profética? is your prophetic declaration? ¿Qué es lo que tú sabes que Dios va a hacer con tu vida? What do you know that God is going to do with your life? Hay que ver qué es lo que Dios va a hacer con nuestra vida y caminar hacia ello. We have to see what God wants to do with our lives and walk towards that. En el libro quiero que me acompañen al libro de Santiago, casi está hasta el final de la Biblia. Santiago, James, In the book of James, almost at the end of the Bible, capítulo 3, chapter 3, versículo 4. verse 4. Chapter 3, verse 4. Perdón, 5. Sorry, 5. ¿Lo tienen? Amén. Amén. So you got it? Santiago 5. Vamos a leer nada más el versículo 5. Dice: We're just going to read verse 5. así también la lengua, un miembro pequeño, se jacta de grandes cosas. ¿De qué se jacta la lengua? Y grandes cosas. De grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. De pronto vemos, ¿verdad? Vemos en la carretera, vamos manejando y vemos And when all of a sudden we're driving and we un see bosquezote gigante, a grandísimo. huge like forest type. Si algún desalmado se le ocurre tirar una cerveza por ahí y se cae ahí, luego aparece el sol y empieza a alumbrar a través del reflejo de esa botella. If there was a bottle in the middle of the road and the sun was shining at it, Y empieza a calentarse ese rayo que se le atraviesa a través de la botella, empieza a and that calentarse ray of light would start heating up y le empieza a dar a una hoja seca, and starts hitting the dry leaf, la prende. it would burst it on fire. Y de ahí, ¿sabes qué pasa? Que todo ese bosque se puede incendiar. That all that little forest would turn into ¿Cuán fire. grande bosque puede prender un fuego tan pequeño? Even the smallest flame can burn a huge forest. ¿Sabes con qué está comparando ese fuego tan pequeño? You know what would be compared with that little fire?
Tu lengua. Your tongue. ¿Qué es lo que hablas? What do you ¿Qué say? vas a hablar? What are you ¿Qué es lo que dices cuando te levantas? Ay, maldita sea, maldito sol, ya está bien temprano. Son, the people eternity. No me podía dar 2 horas más para salir de este sol ingrato. To sleep. Y luego aparece la hermosa foto de tu esposo con la baba seca al lado tuyo, ¿no? And then you see the picture of your husband. The beautiful picture. The beautiful picture of your husband drooling all over the pillow. Y dice, ya empezamos mal. And then you say, oh my God. Ya empezamos el día. We started our day. Ya empezamos el día mal. Mira Our nomás. day started wrong. Y tú en lugar de que empieces And you, instead a decir cosas positivas, of saying positive things, empiezas a decir cosas you negativas start saying desde el principio de tu día. from the start of your day. Pero si eso lo cambias, But if you change that little thing, si cuando viene a ti algo negativo, and when something negative comes your way, utilizas tu lengua para hacer algo positivo de you ello, utilize your tongue to make something positive out of that. todo empieza a cambiar. Everything starts to change. Todo alrededor de ti va a cambiar. To change. Si cuando viene tu esposa enojada That says, comes mad at you, del mall porque no encontró los zapatos que quería, she went to the mall and she did not find the shoes that she wanted, o la bolsa que quería, or the bag that she wanted. o si viene tu esposo del trabajo que le gritó el jefe, From work, y tú en lugar de contestarle mal por mal, and then you, tu lengua le da una bendición, instead of your tongue saying something bad, you give them a blessing. me pasa seguido con Melissa. No, no es cierto. It happens often. Le pasa a ella conmigo. Melissa, ya vengo enojado porque esto y el otro. Mira, amor, cálmate, tranquilo. Si en lugar de pagar mal por mal, Instead of pagamos giving a negative another negative, bien we give a good por el mal que nos hacen, for the bad that people do us. verás cómo tu relación cambia. You're going to see how your relationship will change. Verás cómo tu vida You're cambia. going to see how your life, Verás cómo la vida de los que están alrededor tuyo cambia. the people that surround Verás you, cómo tus hijos, tus papás, tus abuelos, tus tíos, tus primos, todos van a decir, diantre, they're going to say, dang, ¿qué está pasando aquí con este brother? what's happening with this brother? Vamos a hacerle una lobotomía para ver qué tiene acá Now adentro examine it. y poder estar actuando igual que él. And we have Y después, ¿sabes qué? Bueno, eso se puede seguir más adelante, la cadenita de favores, la cadenita de hacer bien, hasta que llegue a ti y te reconozca que, wow, enséñame qué está pasando con tu vida. teach me what's going on with your life. O empiezas a hablar desde la mañana, You start diciendo, talking Dios, since the morning. en el nombre de Jesús, In the name of Jesus, yo declaro que voy a tener un día I'm going to bendecido. have a blessed day. Yo declaro que mi familia va a ser cuidada en su camino a la escuela, mi esposo va a ser cuidado en el camino al trabajo, lo vas a traer con bien, los vas a guardar. Yo declaro sobre ellos paz, tranquilidad, Peace, declaro sabiduría sobre sus vidas, knowledge over their lives, declaro bendición blessings en abundancia sobre ellos. over them. Yo declaro en el nombre de Jesús que la vida de mi familia y la mía va a estar en excelente forma solamente porque confiamos en Just ti. because we have faith in Empieza a tratar de hacer esas you. declaraciones. Start doing those declarations. Empieza a tratar de hablar de tal forma. Start talking. Empieza a tratar de hablar haciendo declaración profética a tu vida día tras día Prophetic declarations in your life, day by day, antes de que sea demasiado tarde. before it's too late. En una ocasión, con esto acabamos. And we're done with this. En una ocasión me encontré On one occasion, I found la anécdota de un señor que se levantaba día tras a día guy that would wake up day after day, de la forma que les dije hace rato. in the manner of, that I told you guys earlier. Se levantaba maldiciendo el día. He would Ah, ya, otra vez ya va a trabajar. with all the negative things. You know what? Oh my God, I'm going to work again.
Cuando se iba al trabajo, llegaba al trabajo, When he would get to work, bueno, no llegaba al trabajo sin recordarle a la primogenitora, 2 o 3 que iban en el carro en el trabajo, ¿verdad? Sacaba sapos y culebras por su boca, llegaba al trabajo bien contento, ¿verdad? No, llegaba bien mal, he would get to work all mad. bien enojado. All mad. Maldita sea, a ver cuando dejo ese trabajo y me busco When am otro. I going to quit this job and find a better? Maldita sea, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó ese trabajo a mí? Find this job. Y luego el jefe se encontraba y echaban peces entre el uno y el otro. And then they would start like talking Y ese era todo el día, with each other, and that was his whole day. That's all. todos los días. And that was every day. Después regresaba Then he a would casa come home, y la esposa linda, hermosa, quería llegar a abrazarlo, darle un beso. Amor, qué bueno que estás aquí. Le empujaba, lárgate para allá, ¿qué tiene de bueno este día? I don't know what you're buying. ¿Qué tiene de bueno este día? What's good about this day? Ya te hice de comer. I mean, Sí, lo mismo de siempre. A ver si esta vez no se te quemó. Se pasó de sal, le faltó sal. sorry, you're missing salt. Ustedes creen que me lo estoy inventando. No, en realidad You pasó. think this is a made-up story? This really did happen. No tienes que compartirnos tu vida personal. En realidad pasó. Y Melissa así llegaba. It happened. En realidad pasó. Y tenía un hijo de 8 años, They had a kid of 8 years of age una niña de 1 año y medio. and a 1.5 El years. de 8 años quería venir con ellos, con él. 8-year-old would want to come with them. Traía la pelota para jugar con él. Papi, vamos a jugar. Bien contento llegó papi, quería ir a abrazarlo. Quería jugar con papi. Le tiraba la pelota, papi, vamos a jugar, papi. Y el Señor todo amargado, todo frustrado. Frustrated, all mean. Lárgate por allá, vete con tu madre. Ahorita quiero descansar, acabo de llegar a casa. No puedo relajarme un I ratito. can't relax one little bit. Esa era la vida de este señor. The life of this man. Después venía la chiquita empezando a caminar, The queriendo little girl was agarrarlo. really starting to walk. She would try to grab him. Le agarraba, se le daba a la esposa. Llévatelo para allá. You know what? You're taking this. Llévatela para allá, que yo quiero descansar. Yo solamente estoy bien frustrado. I'm all frustrated. En una ocasión, On one occasion, tuvo una aparición. he had a son. He had an appearance. Un ángel se apareció delante de él An angel appeared in front of him y le dijo, bienvenido, and said, "Welcome. has fallecido. You've died. Dios ha escuchado tu oración. God has listened to your prayers. Dios ha escuchado tu clamor. God has heard your claims. What you want. Es lo que querías. This is what you wanted. Ya no tienes a tu esposa que te esté molestando. Now you don't have your wife to bother you. Ya no tienes a tus hijos que te estén diciendo una cosa y otra y Now you otra. don't have your kids to tell you one thing or another. Ya no tienes a tu hijo de 8 años que quiere jugar fútbol You don't have your contigo. 8-year-old kid that wants to play soccer with you. Ya no tienes a tu bebé de 1 año y medio que You don't have va a estar ahí your baby, your 1.5-year-old baby. sin dejarte descansar. He's not going to be there anymore to not let you rest. Pero, ¿cómo? No, le dice él. No. ¿Cómo que me estoy muerto? Ni siquiera me dejaron despedirme de Oh, ninguno. my dad, he doesn't even let me say goodbye to my family. Pero es lo que pedías, le dijo But el that's ángel. what you wanted, he said. Es lo que pedías y aquí lo That's what you tienes. wanted, and here it is. Después de eso, After that, le pregunta él, ¿y mi esposa? and my wife, ¿Qué va a pasar con mi esposa? what's going to happen to her? Tu esposa, no te preocupes, tu esposa ya le conseguimos Don't otro worry about it. We found somebody for your wife. que la ama, Somebody that la loves her, respeta. respects her, Oh, le gusta la comida que hace. and likes the food that she prepares for her. La apoya con lo que tiene que hacer con sus He helps her, carencias. supports her with all her problems. Y se queda pensando él. And he starts Pero ¿y thinking, mis hijos? what about my kids?
Mi trabajo. My job. ¿Qué pasó con mi trabajo? What happened? Oh, tu trabajo. Why your job? Tu trabajo se lo dieron a otro. Ya te Why your revisaron. job? Somebody else want your job. Ya hay alguien más cubriéndote. There's somebody else covering your job ¿Y already. tus hijos? Bueno, And your kids. el nuevo esposo de tu esposa The new husband. los quiere mucho, ¿eh? Juega con ellos todos los días. Plays with them every day. No les trae regalos todos los días. Le trae una pelota de fútbol He doesn't diferente todos los días para jugar con él. a different soccer ball every single day to play with him. Así que no te tienes que preocupar de You don't cada have to uno worry de about it. ellos. Think about it. You don't have to worry. Ya está resuelto el asunto. The problem is solved. Y dice él, And he says, pero denme una oportunidad más. I'll give you one more chance. Denme una oportunidad más, nada más de ir Just to go. y tratar de hacer las cosas Try bien. to do things right. Denme una chance más. Just give you one more chance. Y en eso despertó. And he woke up. En eso despertó. In that moment, he woke up. Pero ¿qué te pasa? ¿Qué te parece si eso fuera real en tu vida? What if that was true? Like, what if that happened to you? ¿Qué te parece si situaciones así What if situations like that que están viniendo a tu vida that come to you y tú no estás sabiendo reaccionar ante and you ellas don't know how to react y estás to it, menospreciando a tus seres queridos and you're not giving the attention now for your y family, estás menospreciando a la gente que está a tu lado que te ama? and you're not considering your family, people that surround you? Piensa que ese niño que acaba de llegar a tu lado Think about that. That kid that just came by you right now depende un montón de ti. depends a lot about you. Te ama tanto Loves you. y no merece un padre o una madre que And los does not desee, deserve a dad and mom que no los aprecie. that does not appreciate you. No merece un padre o una Does not madre appreciate a mom or dad que esté hablando negativo cada that rato talks contra ellos. negative constantly. No merece un padre o una madre que simplemente los voltea a ver y les echa la mirada de Looks at them and gives them a look like para mandarnos a callar. to pretty much shut them up. Porque cuando están enfermos, cuando no los Because we're sick, tenemos, when we don't have them, los extrañamos you tanto. know, that's when we miss them. Hay que apreciarlos desde ese We momento. gotta appreciate Hay que them. hablar positivo sobre We ellos. talk. Hay que decirles, yo declaro sobre I ti. declare over you. Y empieza todos los días imponiendo manos a tus hijos y declarando sobre ellos Declare over bendición. them blessings. Empieza todos los días, a pesar de que el esposo o la esposa tenga lavada, agarra un wipe y límpialo. Grab a weapon, clean your husband's jewels. Pero aprende a apreciar But learn to appreciate y aprende and learn. a transformar con tus palabras Transform with your words la situación the situation, negativa negative en que puede situation estar tu vida. that you let it be. Aprende a cambiar con tus palabras Start changing with your words el mundo alrededor tuyo. the world that surrounds you. Tus palabras son poderosas. Your words are powerful more than you can imagine. Y si tú usas las palabras de este libro And if you use the words of this book sobre tu familia, over your family, grandes cosas, grandes cambios then vendrán a huge tu things vida. will occur in your life. Grandes cambios vendrán a Huge sus things vidas de will ellos. come to their lives. Yo no quiero que tú en un momento digas como mi I amigo, want you that at one point you say, pues si no estudian, ni modo. well, you know what? If you guys don't study, Hay fábricas. there's a lot of factors. Porque de seguro que va a haber uno que sí se puso las pilas, At least there's going to be at que least sí one sembró that cosas hermosas en la mente de sus hijos, that planted good things in his kids' life que van a terminar siendo that are going to end up being los jefes the bosses de tus hijos. of your kids. No le siembres maldición a tus hijos. Don't plant bad words in your kids. Don't plant curses in your kids O en tu familia. or in your family. Planta bendición, Plant blessings, prosperidad, prosperity, salud, health, riqueza. wealth. Planta cosas hermosas en la vida Plant de tu beautiful familia. things in your kids' life and your family. Y eso And that, solamente a través de tus palabras. and that only alone through your words. Pongámonos de pie, vamos a orar.